buenas noches. Proverbios dice que la sabiduría grita en las plazas, en la calle, ¿verdad? Y hay muchas cosas que vemos a nuestro alrededor que nos deberían de hacer reflexionar todo el tiempo. Estar observando a las personas, al observarlas, te observas a ti mismo y observas a los demás y dices, híjole, ¿qué hace falta en este tiempo en medio de nosotros? Y haciendo esto en las últimas semanas, en la reunión de hace 8 días, escuchando a 4 padres de familia hablar, viendo algunas situaciones. El otro día me subí en un elevador pequeño, estos elevadores de 4 personas. Se subió una persona de unos 30 y tantos años. Yo estaba en el elevador allá adentro y esta persona entró y salió, y pregúntenme si dijo hola, buenos días o buenas noches o qué tal o qué onda o alguna barbaridad. No. Hace algunas semanas estábamos en Walmart y una persona de más o menos también esa edad, y digo la edad porque dices, a esa edad se supone que ya un ser humano está madurito, ¿no? O sea, como que ya sabe lo que es uno responsable. Y una señorita, o señora, no sé, pero una mujer que iba caminando de unos 30 y tantos años, con su carrito pasó y tiró unos champús, unos frascos de champús, unos botes de champús ahí en el supermercado. Pregúntenme si se regresó a recogerlos o pregúntenme si hizo algo, ¿no? Y vio que la vi y pues los levanté, ¿no? O sea, al muchacho le dije adiós, no me contestó. Entonces, pero ve uno este tipo de cosas, escucha uno ciertas cosas. Ahorita hace unos minutos, platicando con Rolando brevemente, escucha uno que pues de repente también esto sucede entre los cristianos y que lo que se supondría que son los valores de un creyente dejan de estar en los hijos o en los nietos, o dices tú, híjole, ¿qué está pasando? No es la pandemia, o sea, esto más bien viene a sacar a flote lo que ya estaba allá atrás, de lo que ya venía adoleciendo desgraciadamente nuestra sociedad. Y no creo que sea solamente México, Latinoamérica, Europa. Yo creo que es alrededor del mundo esto que está sucediendo, esta falta de valores, esta falta de cosas en la vida de las personas, pues, de solidez en la vida de las personas. Entonces, pensando en todo esto, buscando en Dios que poder compartir, que nos ayude, vamos al Salmo 127. Y en el Salmo 127 hay un versículo que a mí me encanta, y pues es el que luego uno ahora cuando presenta a uno a los niños en la congregación, cuando presenta a uno a algunos bebés, o cuando van a hacer algún bebé en alguna tarjeta de felicitación, ¿verdad? Ahí está este versículo. Déjenme buscarlo bien porque no lo busqué. Salmo 127. Sí, entonces vamos a escudriñar ahí. Dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los trabajadores, los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Muy bien, pues hemos titulado el día de hoy lo que vamos a compartir, edificando nuestra casa, ¿sí? Nosotros somos una casa
O sea, nosotros somos podemos compararnos con una ciudad, podemos compararnos con una casa, podemos compararnos con un cuerpo, pero nosotros somos hombres y mujeres que están siendo edificados. O sea, desde el día que nacemos hasta que morimos, somos edificados. De una u otra manera somos construidos, reconstruidos, remodelados, movidos a veces en nuestros fundamentos, en nuestros cimientos. Y lo que somos es muy importante para poder no solamente vivir en la tierra, sino para poder cumplir con el propósito para el cual Dios nos ha llamado, para el cual Dios nos tiene aquí. O sea, somos casa que estamos siendo edificados. Yo sé que en estos versículos también habla de los hijos, y todos somos hijos y todos llegamos a ser padres. Ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, somos hijos de Dios. Y entonces cuando hablemos de los hijos, no pensemos, pues yo todavía ni me caso. No, o sea, no importa, porque eres hijo, y entonces cómo estás reaccionando como hijo, cómo estás funcionando. Y a lo mejor dices, bueno, yo ni voy a tener, no quiero tener niños, pero vas a tener a alguien bajo tu tutela, bajo tu supervisión, que va a venir a ser tu hijo, ¿sí? De una u otra manera. Y padres igual. Entonces vamos a escudriñar un poquito estos versículos, y yéndonos al primer versículo que dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Edificación, ¿sí? De una u otra manera necesitamos sabernos gente que está en construcción. Necesitamos sabernos. El otro día tuve que lidiar con una persona adulta, más adulta que yo, y yo cuando dejé de estar con la persona, le dije a otros adultos, le dije, yo le pido a Dios, le ruego a Dios que cuando llegue a viejo no sea necio. O sea, porque como hay necedad luego en las personas adultas, cómo somos de repente necios, igual que como chiquitos, igual. Y dices, no puede ser, o sea, viejo y necio no, o sea, no se puede, o sea, no, o sea, ¿quién quiere lidiar con alguien así? Nadie, o sea, nadie, ¿no? Entonces, pero de una u otra manera siempre estamos siendo edificados, y necesitamos saber que sabemos que estamos siendo edificados, que Dios nos está edificando, que Dios nos quiere construir. O sea, Dios está construyendo en nuestras vidas, nosotros y nuestro entorno alrededor. O sea, somos gente, hombres y mujeres, creyentes y no creyentes, que están en construcción. Creyentes y no creyentes, estamos en construcción, y necesitamos saber. Porque si pensamos en algún momento que somos obra terminada, vamos a fracasar. Vamos a fracasar, ¿por qué? Porque no somos obra terminada. Obra terminada es cuando Dios dice, ya nos vamos de aquí, vámonos. El día de morir llegó. Ese es el día que se termina la obra. Antes no se termina. Y desgraciadamente, cuando nosotros nos sentimos obra terminada, damos paso al orgullo, a la vanagloria, a la autosuficiencia, al que yo soy por encima de todos los demás, etcétera, etcétera. Necesitamos sabernos gente en construcción, saber que nos están construyendo, que los demás están siendo construidos, ayudar en su construcción de ellos, en su edificación de ellos, y que otros ayuden en la nuestra. Por eso, como iglesia, no podemos decir soy iglesia sin estar con la iglesia, ¿sí? O sea, y estar con la iglesia es convivir con la iglesia, caminar con la iglesia, trabajar con la iglesia, etcétera, orar con la iglesia, llorar con la iglesia, abrazar con la iglesia, abstenernos de abrazar con la iglesia. ¿Sí me explico? O sea, es una relación. Necesitamos sabernos así. Todo lo que nos rodea nos edifica, para bien o para mal. En estas últimas semanas, algunos de ustedes yo creo que lo vieron, una imagen que circuló en las redes de un fregadero de una cocina con unos contactos adentro del fregadero, de la tarja. No sé si algunos la llegaron a ver, pero decían que pues diferentes frases, ¿no?
pero que realmente importaba dónde estudiabas o que pues cuánto estabas pagando por el albañil, etcétera. Adentro de la tarja donde se lavan los trastes, unos contactos. O sea, ¿quién hizo eso, no? ¿Sí? Bueno, pues así, tan ridículo como eso, o tan torpe como se ve eso, como es eso, puede ser que alguien está edificando o que nosotros estamos edificando en nuestras vidas. Y tenemos que tener cuidado, ¿sí? Tenemos que cuidar de lo que estamos edificando en nosotros. ¿Qué es lo que nos está construyendo? El principal responsable de la construcción en tu vida eres tú. No son los demás, no son tus papás, no fueron tus abuelos. O sea, si hay cosas que arrastramos, fortalezas que arrastramos hasta la tercera y cuarta generación, o sea, de las familias sí hay cosas que arrastramos. Pero el responsable de edificar y de ver cómo estamos edificando somos cada uno de nosotros. Los demás no son los responsables. Es que si me trataras diferente, yo sería diferente. Es que si tuviera esto, entonces yo podría. Es que si hubiera estudiado. Es que si este hombre no me hubiera dejado con el niño, ¿no? O si esta mujer no me hubiera dejado con los niños. Somos los únicos o los primeros responsables de nuestra edificación. Somos nosotros. No es nuestro liderazgo, no, somos nosotros. No son los papás, no son los maestros, somos nosotros. Y nosotros permitiremos también si lo que edifican en nosotros es basura o es algo que construye, es algo que realmente va a ser sólido y que va a permanecer. O sea, hay frases que todos tenemos de algún maestro, buenas y malas, de la primaria, a lo mejor algunos se acuerdan de alguna frase del kinder. A mí una frase que se me pegó mucho en algún momento era que el maestro de sociales en la secundaria dijo que todos éramos abortivos, en el sentido de que el ser humano no podía contener algo adentro, todo lo sacaba, en chisme, en amargura, y esa es una frase que me quedó. Pero yo sé si esa frase me va a perjudicar o a beneficiar y a usarla para mi beneficio o para mi perjuicio. ¿Sí me explico? Estamos edificándonos. Pero lo que dice aquí es, si el Señor no está edificando la casa, en vano construyen los albañiles, pues, los constructores, ¿sí? Los únicos materiales seguros no son los que dicen marca Acme. Yo pensaba que podía jurar que lo mejor era la marca Acme, porque el Coyote y el Correcaminos me enseñaron, ¿verdad?, que lo mejor era la marca Acme. De verdad, cuando me llegó a mis manos una engrapadora marca Acme, dije, tengo algo marca Acme, ¿no? Estaba yo muy contento de tener esa marca Acme en mis manos. Pero ¿saben cuáles son los mejores materiales? Los mejores materiales son los que dicen hecho en el cielo. Los elementos con los que podemos construir mejor nuestras vidas o bendecir a otros en la construcción de sus propias vidas son los materiales que son proporcionados por el cielo, los que son proporcionados por Dios, lo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros para poder construir lo que nosotros somos, lo que nosotros seremos. Sí, no son los de la marca Acme, ¿verdad? Y son aquellos que cuentan con el permiso de Dios, no con el permiso de gobernación o el permiso de alguien, sino con el permiso de Dios, con lo que Dios dice, con esto puedes construir. Por ejemplo, un buen ladrillo es ser generoso. La generosidad nace en el cielo. La generosidad viene de Dios. Dios da. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces la generosidad es un material hecho en el cielo. La hospitalidad es un ladrillo hecho en el cielo. De hecho, no nos imaginamos, como dice la Escritura, no nos damos cuenta que algunos, por tener este don de hospedar a otros, han hospedado ángeles sin darse cuenta.
O sea, así son los materiales que Dios construye, que Dios tiene para edificarnos a nosotros, son los mejores materiales. Por eso, si Jehová, si el Señor no construye la casa, si no está siendo construido por Él con sus materiales, en vano trabajamos, en vano es desvelarse, es en vano. Podemos ir a Cambridge, a Harvard, o sea, podemos estar en la mejor universidad del mundo, podemos vivir en el mejor barrio de nuestra ciudad. No barrio, fraccionamiento, no fraccionamiento coto, no cotos, puedes vivir hasta en el cielo, ¿no? El fraccionamiento en el cielo. O sea, puedes vivir en el mejor lugar, estudiar en la mejor escuela. Eso no es garantía de que vas a ser bien construido. Eso no es garantía de que vas a ser bien edificado. Hay un doctor que bromea mucho, porque cuando comienzan a hablar en doble sentido, les dice, eso les enseñaron en la autónoma, ¿no? Y él bromea mucho acerca de la autónoma y dice, porque él no estudió en la autónoma. Pues, pero o sea, no importa dónde se estudie, no importa dónde vivas, no importa con quién te codies, sea la crema innata o sea la nata, o sea lo mejor de la sociedad, si no es validado por Dios, si no es sellado por Dios con su sello de garantía, tiene una fecha de caducidad tan corta que ya se venció. Tan corta que ya se venció. Entonces, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los constructores, los albañiles. O sea, hace tú y yo, ¿verdad? Yo no soy albañil. Sí, somos albañiles, ¿sí? Somos albañiles construyendo nuestras vidas. ¿Con qué la vamos a construir, no? En la parte segunda de este versículo dice, si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. ¿Sí? El cuidado. La mayoría de las actividades de alto riesgo se hacen con lentes, ¿sí? Con unos anteojos. La mayoría de las actividades, un soldador, o sea, un alpinista, un cirujano, ahora hasta muchos traen careta, ¿verdad? O sea, con anteojos. Las actividades de alto riesgo se practican con anteojos, pues, para cubrirlos la vista. Tenemos que cuidar por dónde estamos viendo. Nuestra edificación debe ser con los anteojos del Espíritu Santo. Necesitamos aprender a ver a través de los vidrios del Espíritu Santo. ¿Qué está diciéndonos el Espíritu Santo? Hay cosas, personas, situaciones que tienen apariencia de bondad, pero lo que está adentro es lo peor que te puede pasar. Hay amores, relaciones que parecen ser lo mejor de lo mejor, pero cuando te pones los lentes del Espíritu Santo dices, caray, por aquí no es. Por aquí no es. ¿Sí? O sea, no podemos moldear a nuestro gusto los anteojos del Espíritu Santo. Necesitamos ponérnoslos para poder ver más allá. A veces de nosotros mismos, de nuestras propias emociones, de nuestros propios sentimientos, de nuestro propio sentido común, de nuestra propia experiencia, de nuestra propia expertise. Llámale como quieras, pues. Pero necesitamos ver a través de los ojos del Espíritu Santo, escuchar al Espíritu Santo. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que deje de hacer? ¿No? Necesitamos ver a través de ello. ¿Por qué? Porque como nos dice aquí, ¿sí? Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Necesitamos ser vigilantes, cuidarnos a través de los ojos, de los gogles, de la careta del Espíritu Santo.
¿Han visto los ojos ustedes de un herrero o de un pailero que no usa careta, que no usa? ¿Han visto cómo se ponen? ¿Cómo llegan a hincharse? Necesitamos protección. ¿Han visto los ojos de un nadador que no se pone gogles? ¿Sí? ¿Han visto los ojos de alguien a quien le cae sangre de alguien más o tejido de alguien más en los ojos y que se infecta? O sea, necesitamos ver a través del Espíritu Santo qué estamos construyendo, qué quieren construir en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra mente. Si viéramos, si en estos tiempos y desde el 2020 estuviéramos viendo a través de los lentes del Espíritu Santo, mucha gente no estaría pero tan deprimida, tan apanicada, tan tirada al suelo como hay mucha gente el día de hoy. De verdad. O sea, y no es un asunto de exceso de fe o exceso de religión, no. Es un asunto de ver con los ojos de Dios, pues, de ver a través de los lentes del Espíritu Santo. En el versículo número 2 dice: en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Todo empeño, o sea, ser empeñoso en algo, sí, o sea, requiere esfuerzo, pero ¿sabes qué? Cansa. Si estamos construyendo, si vamos a edificar, te vas a cansar. De verdad, te vas a cansar. Sí, Dios renueva las fuerzas, sí, Dios nos renueva el ánimo, nos hace que cobremos nuevo ánimo, sí, pero nos cansamos. Jesús se cansó. Estaba muerto de cansancio en la barca aquella que comenzó a tambalearse, muerto de cansancio. No les dijeron sus discípulos: oye, ¿qué no te importa que nos vamos a ahogar aquí? O sea, estaba muerto de cansancio. Las relaciones humanas cansan. Uno de los trabajos más estresantes, más absorbentes, más que requieren más esfuerzo, ¿sabes cuál es? Ser pastor. Ser pastor. Porque de verdad, sí, el pastor debe oler a oveja, pero las ovejas cuestan mucho trabajo. Porque los seres humanos cansamos. De verdad, cansamos. Hay personas que ven a alguien escuchando los problemas de otro y dicen: pues nada más se la pasa sentado escuchando chismes, no sé qué. No, hay un buen sketch de la India Yuridia, de los psicólogos y todo lo demás, ¿no? O sea, y te puedes reír un buen rato, pero ¿sabes qué? Terminas agotado. Escuchar problemas o escuchar cosas de otras personas te agota, cansa. Hay muchas cosas que pueden cansarnos, ¿sí? Todo lo que requiere empeño cansa. Pero necesitamos que Dios conceda descanso a nuestras vidas. Necesitamos que Dios conceda descanso, ¿sí? Cuando algo es tonto, cansa más. Cuando algo no sirve, aparentemente ayuda, pero cansa más. Hay personas que el día de hoy se acuestan a las 3, bueno, no, cierran sus ojos a las 3, 4, 5 de la mañana para entrar a trabajar a las 8 de la mañana. Pregúntenme, ¿haciendo qué? Viendo las tonterías de otro en el internet. Hay gente el día de hoy agotadísima por hacer tonterías. Agotadísima por estar perdiendo el tiempo. Las tonterías cansan muchísimo más. Lo que no tiene fundamento cansa más. Que lo que produce para ti vida cansa, pero cansa menos. Para comer un pan de fatigas.
Qué interesante. Pan de fatigas. Lo que me debería de proporcionar energía, me fatiga. Se supone que la comida proporciona energía al cuerpo. Pan de fatiga. Por eso dice, porque Dios concede el sueño a sus amados. Dios trae descanso cuando nosotros construimos con sus materiales, construimos con lo que Dios tiene para nuestras vidas. Decía yo del cansancio de un pastor, pues él va a recibir sueño de parte de Dios, o sea, descanso de parte de Dios, porque está haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer. ¿Sí me explico? O cualquier siervo o sierva de Dios va a recibir el descanso que necesita cuando está edificando con lo que Dios quiere o en lo que Dios quiere. ¿Sí? Voy a decir algo y escúchenme muy bien. Si nuestro descanso físico, mental o espiritual no proviene del Señor, jamás descansaremos. ¿No has escuchado gente que llega de las vacaciones y dice, necesito unas vacaciones de las vacaciones? Y no hice nada. El único que puede proporcionar un descanso real es el Señor. De verdad. Cuando estamos edificando de acuerdo a su plan, de acuerdo a su propósito, Él traerá descanso. Vamos adelante al versículo número 3, que dice: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. ¿Sí? Una herencia. Una herencia es para beneficio del heredero, ¿cierto o no? ¿Sí? Una herencia es para beneficio del que está heredando. Y Dios pensó así: le doy hijos para su beneficio. ¿Sí? Vamos a seguir adelante. No vamos a ahondar mucho en eso. Una herencia se administra bien o mal. Hemos visto y sabemos de historias, y historias esas que yo les digo de ultratumba, de que no, pues era millonario y ahorita está de ¿cómo se llama? De pordiosero, de pepenador, o está de no sé dónde, ¿no? Porque le dejaron quién sabe cuánto, pero se lo gastó y hizo malos negocios. Una herencia se administra bien o mal, ¿sí? Se asume que el que hereda ama al beneficiario de su herencia. ¿Cierto o no? ¿Sabes qué? Pues, se lo dejó a él es porque era el que más amaba. Como esas herencias ridículas que escuchamos, ¿no? Le dejó $20 millones a su perro y a su gato Fifi y Fufu, ¿no? Los hemos escuchado esas y son ciertas. ¿Sí? Y dejó todo un fideicomiso para que tuviera gente que los cuidara, gente que estuviera con ellos hasta que mueran. De muerte natural. Hemos escuchado cosas así, ¿no? Bueno, pues así es la herencia. Y dice aquí, los hijos son herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Recompensa, ¿qué es una recompensa? Es un estímulo. Dice el diccionario: acción y resultado de dar algo a alguien por un servicio o como un reconocimiento de un mérito. Entonces, ya sabemos que es una herencia y nos dice que los hijos son una herencia del Señor. Pero el versículo 4 nos abre los ojos todavía más, porque nos dice lo siguiente: como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud, ¿no? Como flechas en las manos del guerrero, porque se va a la guerra siendo joven, ¿no? Cuando hacíamos el servicio militar por obligación, porque así era, y ahora ya no lo es, ¿no? Pero éramos los de 18 años en adelante y éramos, ¿qué? Los primeros en ir. Si había conflicto, según la Constitución, conflicto bélico, las Fuerzas Armadas
y los que están con su bola blanca, ¿no? O sea, que salieron con bola blanca y que están marchando, esos son los primeros en ir, primer fuerza. La segunda fuerza, la tercera fuerza, la última fuerza, pues ya los viejitos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque pues no es lo mismo combatir cuando tienes 18 que cuando tienes 64, ¿no? O sea, no es lo mismo a 78, los años que sean, es más, a los 30, ¿no? O sea, no es lo mismo a los 18 que a los 20, o que a los 30, o que a los 40, ¿verdad? Diego me dará la razón. Entonces, pero nos dice aquí, dice, como flechas en las manos del guerrero. ¿Qué es una flecha? Una flecha es un arma. Es un arma de defensa o de ataque. Vamos a ver un poquito las flechas. Yo no sé si ustedes sabían, pero una flecha puede ser más poderosamente destructiva que una bala. Puede traspasar más que una bala. Una flecha bien hecha, una flecha derecha y hecha bien hecha, ¿no? Puede ser muy poderosa. ¿Sí? Una flecha puede causar mucho daño en el tejido humano. En un humano puede causarle mucho más daño que una bala, más destrucción que un proyectil de estos. Bueno, la flecha tiene ciertos elementos. Tiene una punta, tiene un tubo, ¿verdad? O el cuerpo. Tiene 3 plumitas normalmente, ¿verdad? 3 plumas, unas plumas. Y por último, en la parte de hasta atrás, tiene algo que le llaman coca o culatín, que es lo que recarga en la cuerda del arco para poder ser lanzada, ¿no? A mí me fascinan las flechas, o sea, el tiro con arco. Lástima que en México es muy caro, ¿verdad? Pero me gustaría practicarlo. Pero es muy padre, pues. Pero vamos viendo aquí. Si los hijos son flechas, ¿sí? Y tienen punta, tubo, plumas, ¿verdad? Y coca, ¿verdad? Que tienen todo esto para poder dar en el blanco, caminar. Vamos a analizarlo un poquito y vamos a darle una aplicación a esto, porque habla de flechas. Ya se había construido las ¿cómo se llaman estas que arrojan piedrotas? Ya se habían construido catapultas, ¿verdad? Ya había otras armas, había espadas, había cuchillos, había otras armas. ¿Por qué no dijo eso el salmista? ¿Por qué flechas? Vamos a ver algo interesante de las flechas, ¿sí? Tienen una punta para penetrar. Tienen una punta que penetra. ¿Y qué es lo que penetra en la vida de cualquier persona? La sabiduría divina, los recursos divinos, esos penetran. ¿Por qué la palabra de Dios penetra tan profundo? Porque es la palabra de Dios. Contiene toda la sabiduría, todo el poder, o sea, contiene todo lo que Dios puede hacer, ¿me explico? Por eso es poderoso. Y estos hijos necesitan una punta de sabiduría llena de recursos divinos, de sabiduría divina. Cuando tú escuchas a un hijo hablar la palabra de Dios, es poderoso. No importa si es chiquito o si es grandote. Pero cuando lo ves emplear la palabra de Dios, ese hijo, esa persona tiene más efecto. ¿Sí? Porque está usando los recursos de Dios. Vuelvo a repetir, puede ser que apenas comience a hablar y dice algo que viene de la palabra de Dios y penetra, o sea, más profundo que cualquier otra cosa, ¿sí? Estas flechas tienen este tubo, el cuerpo, el carácter. La vida de un hijo necesita carácter. Necesita una punta, sí, pero necesitamos carácter. Yo soy hijo, acuérdate lo que vimos al principio. Vamos viéndonos también nosotros como hijos. Si yo soy flecha, tengo que tener punta, tengo que tener sabiduría, tengo que penetrar. Si yo voy a enseñar a mis hijos, tengo que darles, acercarles, proporcionarles los recursos divinos para que tengan esa punta. Y se necesita formación de carácter, que es
lo que no hay en este tiempo. Puedes encontrarte profesionistas muy capaces, muy capaces en su área de profesión, pero con una pizca minúscula de carácter. No, yo ya mañana no vengo. Ya me cayó gordo el jefe. Al fin tengo otras 100 oportunidades en línea y home work, o ¿cómo es? Home office. ¿Sí? ¿Y el carácter dónde está? ¿Y el carácter dónde está? El carácter da cuerpo a la persona. Ahora, el carácter se forma con el sufrimiento. No hay otra forma de formar el carácter. Vayan rápido a su Biblia en Hebreos, adelantito. Vamos al Nuevo Testamento. ¿Sí? Y ahí en Hebreos, en Hebreos capítulo 5, versículo 7, está hablando de Jesús, de Cristo, de nuestro Señor. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser el autor de salvación eterna para todos los que obedecen. ¿Jesucristo era desobediente? No. Pero Jesucristo nació 100% hombre, 100% Dios. ¿Tú sabes lo que tuvo que padecer desde niño, adolescente, joven y adulto? ¿Y qué dice la Reina Valera? Aprendió obediencia. ¿Desobedecía? No. Su carácter fue formado por lo que tuvo que padecer. Y el día de hoy pareciera que nuestra sociedad no quiere padecer un céntimo. Nuestra sociedad es tan tierna que existen ya refugios, yo creo que para ratas de ciudad, porque son animalitos del Señor. Son la creación divina, ¿no? Mientras hay trata de blancas, trata de niñas. Ahora a todos los muchachos no se les puede decir nada, no se les puede decir, como este muchacho que se subió al elevador. ¿Se imaginan qué hubiera sucedido si le hubiera dicho, hola, muy buenas tardes? Estoy seguro que hubiera sido capaz de voltear a verme y seguir en su celular. O si le hubiéramos dicho a esa muchacha que decíamos al principio, oye, recoge lo que tiraste. A lo mejor me dice una grosería y dice, para eso están los empleados, ¿no? Y no es que esté, o sea, ay, Adrián, pues que ya tienes más de 50 años y pues ya no piensas más como, no, es que así está la sociedad. O sea, sería necio no ver que así estamos. Hay falta de carácter, porque la gente está evitando el sufrimiento. Miles están yendo, algunos por obligación, gente del gobierno, gente de escuelas, o sea, a ser vacunados. Y reclaman y dicen salud, pero siguen comiendo lo que no deben de hacer. No se pueden levantar temprano a hacer ejercicio. No pueden abstenerse de ciertas cosas. Porque no se trata de sufrir esta vida. Por eso no tenemos carácter. Si un papá evita el sufrimiento a sus hijos, no está generando flechas. Dios no va a evitar sufrimiento sobre nuestras vidas porque quiere generar flechas. Somos
flechas en la aljaba de Dios. Si no hay sufrimiento, no hay carácter. ¿Sí? Si no hay sufrimiento, no hay carácter. Vamos, regresemos un libro atrás a Romanos. Romanos, igual, capítulo 5, versículo 3. ¿Qué dice? Dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. Perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Hay carácter? Dios se va a derramar. ¿Sí me explico? La flecha necesita ese cuerpo, esa pequeña tubito puede ser de titanio, de madera. Ese pequeño tubito es carácter. Puede tener filo, pero si no hay carácter, un hombre que sirve al Señor, una mujer que sirve al Señor, puede tener la palabra ahí, puede haber sabiduría. Si no hay carácter, no hay manera de llegar. No hay manera. Vamos a regresar a los salmos, al Salmo 127. Las plumas de la flecha. Una pluma de esta que va en la colita de la flecha, ¿verdad? Le llaman el timón. Necesita el timón. Y las otras dos dan estabilidad a la flecha. Una le da dirección y la otra le da estabilidad. Estabilidad con respecto del suelo. Obviamente hay gravedad, ¿sí? Entonces necesita una estabilidad para poder llegar hacia su blanco, para poder dar de manera certera. Qué interesante que sean tres las plumas que lleva una flecha. Y podemos aplicarlo a lo siguiente. El Espíritu Santo da dirección. El Espíritu Santo es el timón. Si el Espíritu Santo no está, no vamos a dar en el blanco. Necesitamos escucharlo. Ya hablábamos de los lentes para cuidar, pero necesitamos su dirección. Necesitamos dar en el blanco y mantenernos ahí. Y está el Espíritu Santo para ello. Les es necesario que yo me vaya, dijo Jesús. Es necesario. ¿Necesario qué es? Pues que es imprescindible, que si no está, no se puede. O sea, les voy a hacer agua de Jamaica bien sabrosa. No tenemos agua, pero tenemos Jamaica. Pero va a quedar sabrosa. No hay agua. Es imprescindible para el agua de Jamaica que haya agua. Y lo mismo, si queremos dar en el blanco, necesitamos la dirección del Espíritu Santo y la estabilidad del Padre y el Hijo. No podemos, la Trinidad no opera separadamente, no opera uno y opera los tres al mismo tiempo, los tres en su función, los tres haciendo lo que se necesita. Necesitamos que nos den estabilidad con respecto de ¿qué? Del suelo. Porque necesitamos saber que cuándo tener los pies en el suelo y cuándo las rodillas. Y el Padre y el Hijo se van a encargar de enseñárnoslo. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hizo Jesús cuando se sentía abrumado por las personas? Por todo lo que estaba sucediendo, por los líderes religiosos por un lado con sus exigencias, la gente con sus necesidades, la gente con exigencias. Porque hay gente que exige. Sáname. Haz esto, haz el otro, haz aquello. ¿Y qué dijo? Voy a irme en un crucero, ¿verdad? Por el Mar Muerto, de ahí brincamos a otro lado y regreso en unos 5 días nada más, ya descansado, le entramos. ¿Qué hacía Jesús? Dice que se retiraba de la multitud y se ponía ¿a qué? A orar,
¿A buscar de quién? De su Padre. A buscar descanso. Descanso en Él. ¿Sí? Y por último, tenemos el culatín atrás o la coca que le llaman, que descansa en la cuerda del arco. ¿Sí? ¿Qué necesitamos en ese culatino, la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin inyectarles fe y que crezcan nuestros hijos con fe, no se puede agradar a Dios. No vamos a dar en el blanco. Necesitamos tener fe. La presencia de Dios en el total de las plumas, ¿sí? Y la fe ahí atrás. La fe que dijo Jesús, si tuvieras fe, le dirías a este monte y este monte va a hacer caso. Si tuvieras fe. No podemos separar la flecha. Tiene punta, tiene cuerpo, tiene plumas, tiene el colatín. No lo podemos separar. Es todo junto. Es todo el paquete. Lo necesitamos. Y por último, para terminar el versículo 5. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. Me encanta esta palabra. Clase de flechas. ¿Y saben por qué me gusta? Porque si hay de esa clase, hay de otra clase. Hay de otra clase. Si yo soy hijo o tengo hijos, podemos llenar o podemos ser de otra clase. De flechas chuecas, de flechas sin esto, de flechas desbalanceadas, de flechas que no llegan que salen pero se caen antes de. Y dice aquí que llenan. Llenar la aljaba de flechas es decisión del valiente. Es una decisión, no es una obligación. Es una decisión. Por eso es que luego vemos a hijos que crecen como las plantitas. No más, ¿eh? Van a crecer, sí, pero sin ton ni son, ni para un lado ni para otro. Van a crecer, les van a salir florecitas y todo demás. A lo mejor van a dar otros hijos, pero sin ton ni son. Es una decisión. Si yo quiero ser hijo o quiero llenar mi aljaba de hijos así, tengo que decidirme. Tengo que tomar el paso para entonces actuar, para entonces tener. Los hijos hacen dos cosas. Bueno, hacen muchas, pero dos. O avergüenzan o enorgullecen. Yo, hijo, o avergüenzo o enorgullezco. De acuerdo a lo que vemos en Proverbios una y otra vez, o avergonzamos o enorgullecemos al Padre. ¿Hacia qué rumbo vamos a trabajar? Vamos a cerrar nuestra Biblia y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Muchas gracias, Dios. Señor, danos lo que necesitemos. Si necesitamos recomponer alguna pluma, si necesitamos recomponer la flecha, ayúdanos a edificar la casa, Señor. Ayúdanos a construir y no construir en vano, sino construir con tus planos, construir con tu dirección, construir con tus materiales, construir con lo que tú tienes, Dios. Padre, estamos en tus manos, somos flechas, Dios, Señor, que demos en el blanco, Dios, por tu misericordia y por tu favor sobre nuestras vidas, Dios.
te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues muy buenas noches. Nos vemos el próximo domingo en nuestra reunión presencial ahí en las instalaciones de la congregación. Bendiciones, buenas noches.